Perfecto. Bueno, nada, en principio agradecerte por el espacio de difusión y en principio agradecerte por el espacio de difusión y de exhibición del film. Eh, Tratamos de que el film cada vez habite más espacios para que se transmita el mensaje. Y bueno, como dijiste, yo soy el productor del film, tal vez hubiera estado bueno que estuviera Ailén también, que es la directora con quien hicimos este trabajo de tesis en conjunto, pero debido a las complicaciones que está habiendo en el sur de Argentina hoy en día, y bueno, que son de público conocimiento, y debido bueno, a las complicaciones que hay en general en Argentina en con las conexiones de internet, bueno, se le imposibilitó estar porque ella en este momento está en el sur, cerca de Bariloche. Así que nada, agradece también y, y bueno, esperemos que en algún momento se pueda hablar con ustedes. Y muchas gracias, Juan, no te preocupes. Entendemos y sabemos que tú has sido parte importante de este equipo que realizó este documental, por tanto, estar contigo para nosotros está muy bien. Gracias. Entrando un poquito en el documental, bueno, eh, yo digo, cuento que quedo muy asombrado sobre la fotografía de este documental, es muy bello, muy bella. También toda esta adentrada hacia el mundo más espiritual, la cosmovisión mapuche, que es algo que probablemente la mayoría desconoce. Comentábamos detrás de cámaras que igual ahora en Chile hay un gran reconocimiento justamente a a esa cosmovisión, y piezas como la que ustedes han hecho, por supuesto, van en la misma línea. Eh, Cuenta un poco, Juan José, por favor, cómo fue la entrada a, a llegar a esta comunidad siendo de afuera. ¿Cómo es este trato de un documental de un pueblo que también tiene conflicto, incluso también con, me imagino, igual que en Chile, con la nación, en este caso Argentina? ¿Cómo es esta entrada? ¿Cómo abordan este desafío? Bueno, Ailén solía vivir antes de mudarse a La Plata para estudiar audiovisual, bastante cerca de esta comunidad. Los padres realizan trabajo social y tienen una radio y trabajan asiduamente con la comunidad. Eh, Ella recordaba muchas veces haber tenido contacto y, como te decía, fue en principio una investigación para un trabajo de tesis, y lo que pasa un poco al final de la carrera audiovisual es que no hay una pauta muy clara de qué hacer, ¿no? Durante todos los años de la carrera audiovisual a vos te dicen que tenés que hacer un corto con tales características, tenés que hacer un trabajo con tales características. Y en la tesis te dicen, tenés que hacer una película que te represente como directora, como director, como autor, como autora. Y entonces empieza un trabajo un poco introspectivo a ver qué contar. Y creo que lo lindo es que a la vez que la película cuenta un poco cómo el pueblo mapuche en Argentina está haciendo un trabajo introspectivo de encontrar sus raíces, también Ailén hace ese trabajo y entonces habla con el padre, y el padre le comenta que había hecho una investigación muy grande sobre esta comunidad. Entonces, sobre la base de esa investigación, ella configuró un guión con el que va a la comunidad y que finalmente no le sirvió de mucho porque se dejó interpelar por lo que sucedía ahí, un poco enfrente de cámara. Eh, según, según tengo entendido, a medida que se iba interactuando cada vez más, eh, ellos y ellas iban entendiendo que las intenciones eran buenas y que había una intención respetuosa, y entonces en ese sentido fueron entregando un poco de su historia, de su cultura, de sus saberes, y Ailén también se dejó empapar un poco de eso. Y eh, un poco creo que ese fue el abordaje que se hizo, que fue un proceso tal vez un tanto naif, pero que en esa simpleza
demostró como una sensibilidad que es bastante característica de Ailén, que se dio en la conjunción del diálogo entre esta comunidad y ella, que se ve reflejada en el film. El film es como muy sensible. Y ese carácter es muy de autora de ella. Creo que respondí. Totalmente. Bueno, el documental también habla un poco de esta sobrevivencia, esta dureza también. Hay una cierta, hay algo árido también de vida propio de la Pampa y de la Patagonia. Eh, ¿Cómo ves tú también esto, o cómo piensas que aporta el documental también en esta reflexión en torno a, bueno, obviamente el territorio es cienciario, pero también, por supuesto, la intervención, ahí se hablaba del hombre blanco o del europeo, o de la nación, y luego la nación argentina? ¿Cómo ves un poco qué aporta en este despojo o en esta sobrevivencia aún más compleja, en el cómo influye un poco todas las políticas, tanto nacionales o anteriormente, en esta crudeza de vida? Bueno, te cuento acá, al menos en las comunidades mapuche acá en Chile, es la industria forestal, el monocultivo de pino es lo que va aumentando este despojo y esta dureza de vida. ¿Cómo lo ves tú ahí, allá en Argentina? Y acá hay un conflicto grande con la minería también, y con la contaminación de los suelos y de las aguas. Pero creo que también, o sea, hay cosas que son como más evidentes, como podría ser, por ejemplo, eh, lo que fue la campaña del desierto y cómo se persiguió y se mató y se intentó acallar un pueblo, y lo que hoy es negociados entre gobiernos y gobiernos locales y empresas. Eh, Creo que eso, a pesar de que hay eh, opiniones contrapuestas, como hablábamos antes, por ahí un poco las generaciones más nuevas están un poco entendiendo un poco más el conflicto, tal vez porque se informan menos a través de los medios hegemónicos. Pero me parece que, volviendo un poco para hablar un poco de la relación del film con eso, eh, creo que también el film muestra un montón de, de formas de disciplinamiento más subyacentes, ¿no? Que tienen que ver por ahí con el contacto de los niños con la escuela. Eh, en la escena del principio de los niños, donde uno de los chicos dice, me gustaría estar en el aire y volar así, y la nena le responde, pero tenemos que tener un avión. Algo, ¿no? Como muy propio de la cultura occidental, ¿no? Y muy lejano a la conexión que tiene el pueblo mapuche con la tierra. Y eso se da por la escolarización, ¿no? Que por ahí, si uno piensa, estaría como bien visto, ¿no? La inserción de esos niños a un sistema, pero también es la negación de su identidad y de sus raíces. Cuando al final del film, Checho, que es como el personaje que para nosotros representa la transición entre la niñez y la adultez, y esa como epifanía de volver a las raíces, dice, mi abuela me llamaba y me decía que tenía que volver a mis raíces, ¿no? Y ese me llamaba es a través de un sueño que él denomina como Piramuntu. Y dice, yo no tenía algo así como, yo no tenía la, las herramientas para entender lo que mi abuela me quería decir a través de los sueños. Y claro, porque la interpretación de los sueños de un joven occidental es muy diferente a la interpretación de los sueños que tiene eh, la cultura mapuche, ¿no? Por ahí, al no tener esas herramientas, a lo que voy es que muchas veces hay cuestiones evidentes que son como disciplinantes, y hay cuestiones más subyacentes que por ahí hasta parecen que están cerca como de la inclusión,
pero que también son un poco como la negación de una identidad, que en realidad es lo que generaría por ahí una Latinoamérica más diversa y más inclusiva, y donde tal vez habría más respuestas a las problemáticas propias de los países del tercer mundo, ¿no? Eh, Creo que eso es como súper importante relacionado con la identidad. Eh, También teniendo en cuenta que son cuestiones que se suceden varias veces y repetidas veces, eh, el tema de callar la identidad por parte de las eh, dinámicas occidentales, ¿no? Un poco. Bueno, ahora, de todas formas, había una revalorización de esa misma identidad. O sea, y por lo potente que es. O sea, Sí, estamos hablando de sueños, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de otros lenguajes que para el occidental, como tú decías, son casi nuevos y por supuesto que despiertan mucho interés de aquellos que nos sentimos desarraigados, que sin una cultura propia o sin un arraigo importante. ¿Tú sientes que desde la nación desde el habitante argentino existe también esta revalorización de esta cultura mapuche, de esta profunda espiritualidad como visión de que está sucediendo? Yo creo que esto de los sueños que plantean acá en el documental es algo que está pasando en otras comunidades también. O sea, es muy potente el lenguaje del sueño y la espiritualidad que hay detrás. ¿Hay una revalorización de esto? creo que de a poco Latinoamérica está entendiendo que hay un valor en la diversidad y que, y que hay respuestas en un montón de, eh, de cuestiones relacionadas con las culturas o cuestiones culturales de otras culturas justamente, de la identidad de otras culturas y de la relación de otras culturas con, no solo con los sueños, sino con la memoria, con el futuro, con el pasado, con la concepción del tiempo. Eh, Creo que esa diversidad está presente en las nuevas generaciones, la idea de buscar otras alternativas para viejas soluciones, ¿no? Entendemos por ahí que las viejas generaciones por ahí si tienen alguna dolencia van directo al médico, y las nuevas generaciones por ahí entienden que tal vez trabajar en estar en un balance espiritual por ahí más profundo, sano, eh, es más importante. Entonces, no sé si puntualmente en Argentina hay una relación con los sueños, pero sí hay una apertura a dejar ingresar cuestiones y lenguajes y dinámicas que tal vez no, tienen que ver o con cuestiones orientales o con cuestiones originarias o, o que no son occidentales, por así decirlo. Y en torno a lo mismo, ¿cómo has visto tú la respuesta al documental específicamente del público, tanto argentino como mapuche? Bueno, lo hablábamos antes, la mejor respuesta que tuvimos que a nosotros nos dio una satisfacción enorme fue en la última proyección que hicimos en el estreno en el Festival Audiovisual de Bariloche. eh, un hombre mapuche que nos dijo que gracias por contar esas historias, que había ido al cine porque le habían dicho que iba a ver una película que hablaba de mapuches, que estaba un poco como que no tenía mucha fe de que fuera fe, ¿no? Justamente una palabra bastante poco mapuche. No confiaba mucho en que se representara, pero que se sentía muy representado y que nos agradecía muchísimo. Después, todo el público eh, por ahí más cercano y incluso compañeros o de audiovisual o personas familiares o personas que la han visto eh, han podido disfrutar el film. Tanto, quiero decir, a ver si puedo armar esto de una manera coherente. Eh, Me parece que para todos fue un film disfrutable, no importa
la experiencia que tengan relacionada con el audiovisual. Y eso nos pareció súper bueno, porque eso hace que el mensaje trascienda, ¿no? O sea, que se pueda escuchar lo que el film tiene para decir. Y creo que eso fue un poco porque, un poco dio lugar a la voz de la comunidad, a que pudiera contar esas cosas tan lindas, eh, tan crudas y, y tan de ellos, que es un poco como que te va atrapando esta especie de sueño que generamos y fue buena la repercusión bastante. Siempre hay quienes te dicen que algunas cosas se podrían hacer mejor, nosotros también pensamos que un montón de cosas se podían hacer mejor, viste que dicen que las películas no se terminan, se estrenan. Así que, pero la repercusión en general fue muy buena. Y estábamos bastante inseguros y inseguras de lo que podía llegar a, cómo podía ser la repercusión de la película, porque era un tema bastante sensible y a pesar de que habíamos tenido un compromiso total con la representación de esta otra edad, eh, teníamos un montón de miedo e inseguridades. Y a medida que fuimos distribuyendo el film, las repercusiones siempre fueron mejores. Y, y nada. Y este es un ejemplo de ustedes que nos hayan convocado para poder pasarlo en Chile, en un festival que tiene que ver con el diseño, que está relacionado un poco con la apropiación cultural, con la evidenciación de la apropiación cultural. Bueno, en fin, nos hace muy bien. Eh, creo que fue buena la repercusión. Sí, pues bueno, esta quinta versión del Colaborafest, que es este festival de economía social y de diseño, aborda el tema del diseño, del diseño de vestuario. Es el tema como que está centrado un poco más en este festival. Ha tenido otros temas antes, por supuesto. ¿Cómo ves tú? Bueno, de hecho hay una pregunta aquí de Valentina Merino, que nos pregunta, bueno, ahora, de lo mismo, cómo ven ustedes esta revalorización de la cultura mapuche, que creo que ya la hemos comentado, pero también cómo está esta revalorización de oficios que trabajan las comunidades, por ejemplo, el textil. ¿Cómo ves tú esta respuesta? Bueno, son cuestiones, en la mixtura de cultural, es muy difícil decir que haya cosas que sean positivas o negativas, ¿no? Hay cuestiones y dinámicas que se suceden y tienen cosas positivas y cosas negativas. Creo que estos diseños empiecen a transitar la Argentina y toda Latinoamérica y el mundo y se conozca qué es la cultura mapuche, cuáles son sus simbologías y demás, es buenísimo. Que se organicen las comunidades hacia el interior de las mismas para poder hacer un usufructo de esos oficios para poder hacer, conseguir los bienes que necesitan para vivir en un mundo capitalista también está buenísimo. Durante mucho tiempo había muchos gobiernos que compraban a poco valor esos textiles y los vendían a un mayor valor. Me parece que hoy eso, de alguna manera, se podría decir que hay un principio de revertimiento de esa situación, pero por el otro lado me parece que es muy difícil, tal vez la tendría que haber dicho al revés la respuesta para no quedarme con lo negativo, pero es muy difícil que realmente eh, la, toda la complejidad de la identidad que hay detrás de esas simbologías pueda llegar, ¿no? Un poco volviendo a lo que hablábamos de la educación, en un punto, estos chicos que se escolarizan, siendo contrafácticos y diciendo por ahí que no hubiera existido la conquista, tal vez aprenderían cuestiones de sus raíces en un telar, como lo dice en un momento uno de los loncos, dice, aprendían a contar, aprendían simbologías de la cultura mapuche. Creo que todo eso es difícil que se entienda solo con la venta de un textil. Pero sí me parece que es el principio para empezar a conocer una cultura y que en la complejidad de esa relación entre esa cultura y gente que puede estar interesada en la misma, más
algún interés que haya de los medios por mostrar esas cosas, algunos medios independientes, trabajar sobre la idea de que esos textiles son códices portables y que llevan un montón de identidad en sí. Es un principio para empezar a entender que hubo una acción de una cultura y que esta gente existió, que esta cultura existió y que es importante que siga viva, simplemente. Así que no hay una respuesta simple para eso, pero creo que un poco sería esa. Pero, claro, justamente yo creo que el documental como el que ustedes produjeron intenta revalorizar justamente eso y poner estos temas en discusión. O sea, hay un telar que es un pizarrón para esta cultura donde ellos han aprendido, han aprendido de los ciclos naturales de los cuales estamos tan desconectados muchas veces, y lo dice también Alejandra ahí en un comentario. Y aquí, bueno, yo no sé si llamarlo así, pero de alguna manera igual es una generación de audiencia o una mediación de estos valores tradicionales de oficio, en este caso el textil, donde se recoge tanto de la cosmovisión y del kimun mapuche que es tan importante. Entonces, en torno a eso, ¿hay nuevos proyectos en torno a la misma línea de trabajo? Sí. Ailén hace poco acaba de terminar un rodaje de una miniserie o una serie que se llama Inchin, que es una codirección entre ella y una directora que es mapuche. Como que también lo que entendió en la realización de este documental es que por ahí necesitaba el aporte de una visión realmente desde el interior de la comunidad. Y ese es el próximo proyecto. Salimos un poco, la tesis es el principio del camino para un autor o una autora, y creo que Ailén encontró qué contar, ¿no? Y se la ve muy, muy entusiasmada y muy, muy proactiva en ese sentido. Ella siempre hizo trabajo social, trabajo en los barrios, siempre que estaba mientras estaba cursando la carrera, y creo que el hecho de volver y estar en contacto con eso y que un poco alejar el cine de su carácter eh, mercantil y empezar a utilizarlo como una forma de difusión, y aunque, aunque sabemos que es un trabajo de hormiga, hoy cuando hablábamos vos decías, cuando me contás sobre lo que se piensa de los mapuches en Argentina, estoy viendo un Chile de hace 10 años. Y un poco pienso, bueno, cuánto trabajo que hay por hacer, pero bueno, sabemos que este trabajito de hormiga, si lo vamos haciendo de a poquito, nos va a llevar a un buen lugar, creemos. Sí, hay nuevos proyectos y va por esa línea. Y yo también sigo interesado en el documental etnográfico y antropológico. También estoy trabajando en eso. Así que no puntualmente con las culturas mapuches, pero sí en esa idea de la diversidad, ¿no? De la búsqueda de una identidad latinoamericana en la conjunción de la diversidad que nos compone, ¿no? Importante, Juan José, esto de poner en valor, yo siento que los pueblos indígenas en sí mismos han sido los que han protegido la tierra. No digo que hay que copiar, calcar y repetir tal cual lo que ellos hacen, pero sí es una influencia, yo siento que muy positiva en vías de alcanzar una sustentabilidad de nuestro hábitat en este planeta. Entonces, yo creo que la mirada en torno a cómo lo han hecho, a cómo sienten, a cómo piensan, a cómo se desarrollan en torno a su territorio los pueblos indígenas, parece ser una excelente escuela para poder hacerlo bien.
no por hacerlo mejor, porque lo estamos haciendo pésimo, creo yo, como cultura occidental, pero sí como a hacer los cambios profundos que sin duda necesitamos para no destruir la telita cebolla de este planeta que nos permite la vida. Entonces, esperamos que haya Sí, más pasos de esto. completamente de acuerdo. Creo que la expansión de la cultura occidental demostró eh, cuáles pueden ser los riesgos. Y esa expansión acalló y disciplinó muchísimas otras voces que hoy están comenzando a aparecer, no solo voces como, como las voces de los pueblos originarios acá en Latinoamérica o en Centroamérica, eh, o incluso en Norteamérica, sino también Asia, las culturas, eh, la cosmovisión que tiene que ver con el mindfulness, con el yoga, con un montón de cuestiones, obviamente siempre deglutido por el sistema capitalista, que es como MTV, ¿viste? Que se come todo, pero, pero bueno, por lo menos estamos metiendo en la ecuación otras formas de pensar, porque parece como que ya no había o sea, ya no había nada en la cosmovisión occidental que diera soluciones y respuestas a los problemas que estamos teniendo, que son evidentes. Y aparte los gobiernos no, algunos gobiernos, los más occidentales y hegemónicos, no paran de negarlos estos problemas, ¿no? Entonces, me parece que esté bueno que nos estemos empapando de estas nuevas formas de pensar. Sobre todo las nuevas generaciones que somos los que vamos a componer el mañana, ¿no? O sea, espero que vaya por ahí. Así que sumamente de acuerdo, sí. Sí. Vamos a dejar nuestro aporte. Me imagino que hay Ojalá todo. el mundo que le dejamos al futuro. Exacto. Muchas gracias, Juan José, por este Por espacio. favor, Oscar, muchas gracias a Muy ustedes entretenido. y ojalá sigan haciendo esto por mucho tiempo más y aportando y, y nada, no me queda más que agradecer realmente por la Muchas gracias. convocatoria. Muchas gracias, Juan José. Justamente esperamos larga vida al Colabora Fest, que creo que está colocando temas muy importantes sobre la mesa, sobre las nuevas economías, sobre revalorizar realmente la identidad, la cultura local. Entonces, para allá va, eh, para allá va el trabajo. Así que muchas gracias, Juan José, y dejamos a todos y a todas invitados a la decena de actividades que todavía quedan de este festival que retoma mañana. Así que muchas gracias, Juan José Rodríguez, productor del documental Sueños de la Montaña, Maguisa Ñipeuma. Así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Adiós, Oscar, muchas gracias a vos. Muchas gracias.